Te sientas como quien no viene a buscar, sino a detenerse. No porque todo esté resuelto, sino porque por un momento ya no quieres empujar nada. Y el cuerpo entiende antes que la mente. Hay días en que te das cuenta de que el ruido no estaba afuera, estaba adentro. Una narración constante, una explicación detrás de otra, un nombre pegado a cada cosa. Te sorprende descubrirlo sin drama, como cuando miras el cielo y ves que siempre estuvo allí. Y tú, por fin, lo notas. Al principio creías que despertar era sumar, aprender más, entender más, tener más claridad. Como si la vida fuera una mesa donde vas acomodando piezas. Pero un día te das cuenta de que la mesa estaba llena y que tu mano, cansada, ya no sabía dónde poner otra cosa. Entonces aparece una idea suave, casi tímida. Despertar podría ser quitar. Quitar un pensamiento, quitar una etiqueta, quitar la necesidad de cerrar cada historia. No se siente como victoria, se siente como espacio. Y el espacio cuando llega, no hace ruido, no se anuncia, solo está. A veces lo notas al respirar. Una respiración común, nada especial. Y sin embargo, en esa respiración no hay argumento, no hay explicación, solo aire entrando, solo aire saliendo. Antes de que la mente diga, esto es respirar, ya está ocurriendo. Te asombra que algo tan simple exista sin tu permiso, como el río que no pide ser nombrado para seguir. Piensas en el ego, no como enemigo, no como monstruo, sino como una voz que necesita narrar. Esa voz no descansa. Si hay alegría, la comenta. Si hay dolor, lo interpreta. Si hay silencio, lo llena. No lo hace por maldad. Lo hace por costumbre. El ego dice, esto soy yo. Y te entrega un paquete. Con tu pasado, con tus gustos, con tus miedos, con tus opiniones. Y tú lo sostienes. No porque sea falso, sino porque es pesado. A veces lo sostienes tanto tiempo que olvidas que puedes soltarlo. Pero soltar no se parece a renunciar. Se parece más a abrir la mano. Hay personas profundamente conscientes que hablan poco. No por misterio, no por frialdad. Hablan poco porque la realidad no les exige comentario. Porque ven que muchas palabras nacen del apuro, del miedo a no existir si no se dice algo. La conciencia, cuando se vuelve honda, no necesita adornos. Como un árbol viejo que no explica sus raíces. A veces tú también hablas para sentirte seguro. Te escuchas y sientes la necesidad de afirmar, de corregir, de aclarar. Como si el mundo fuera a derrumbarse si no completas la frase. Y sin embargo, cuando te callas, el mundo sigue. Y en ese seguir, algo se relaja. Hay un silencio que no es vacío. Es madurez. No es evitar. No es esconder. Es una forma de no agregar. Como cuando el agua está quieta y el fondo se deja ver. Te das cuenta de que la verdad existe antes del lenguaje. Antes de que digas, esto es triste. Antes de que digas, esto es hermoso. Hay una sensación primero. Una presencia. Un hecho sencillo. El lenguaje llega después. Como un abrigo. A veces abriga. A veces pesa. Conceptualmente puedes saber muchas cosas. Puedes recitar ideas. Puedes hablar de conciencia, de ego, de sufrimiento. Y aún así, por dentro, seguir apretado. Porque el conocimiento puede quedarse en la cabeza como una nube. Y la vida ocurre en la piel, en el pecho, en la garganta.
en el estómago. Hay un tipo de saber que no se pronuncia. Se camina. Se respira. Se nota en cómo miras. No es superior. No es mejor. Solo es más simple. A veces el dolor llega como un golpe de clima, como una lluvia, una presión en el cuerpo, una punzada. Eso es dolor. Una sensación, algo directo. Y luego llega la historia. ¿Por qué a mí? Esto no debería pasar. Siempre me pasa lo mismo. ¿Qué significa esto de mí? Y allí aparece el sufrimiento. No como castigo, sino como relato. Como una segunda capa. Te sorprende ver que la mente puede convertir una gota en océano. Solo con palabras. Hay una parte de ti que quiere convertir todo en significado. Como si vivir sin explicación fuera peligroso. Como si el misterio fuera un enemigo. Pero a veces lo que sana no es entender. Es ver. Ver que estás vivo. Ver que duele. Ver que pasa. Sin agregarle un nombre definitivo. El ego ama la identidad. Ama decir, yo soy esto. Incluso en lo espiritual. Incluso en lo sutil. A veces la identidad espiritual se disfraza con ropa limpia. Pero sigue siendo identidad. Soy alguien consciente. Soy alguien despierto. Soy alguien que ya entendió. Y en esa frase, algo se endurece. Aunque suene suave. Porque el alguien siempre quiere sostenerse. Siempre quiere asegurar su lugar. La presencia no necesita presentarse. No dice, aquí estoy. Simplemente está. Y cuando está, se vuelve enseñanza sin intención de enseñar. Hay momentos en que sientes eso. Quizá caminando. Quizá lavando un plato. Quizá mirando una pared sin pensar demasiado. De pronto, todo es simple. No porque sea fácil, sino porque deja de estar traducido. La vida no te pide comentario. Solo presencia. Y presencia no es una práctica. Es el fondo. La mente llega después con su informe. Y tú la escuchas. Pero ya no es lo primero. Hay un gesto que cambia sin que lo notes. Empiezas a responder más lento. No por estrategia. No por parecer sabio. Solo porque ya no hay tanta prisa por explicar. La prisa es una forma de miedo. Una forma de creer que si no hablas, desapareces. Pero en el silencio sigues aquí. Más aquí. El mundo tiene un ritmo propio. Como el mar. Va y viene. Tú puedes pelear con ese ritmo. O puedes verlo. Verlo no es rendirte. Es dejar de empujar lo inevitable. En la juventud uno cree que todo debe ser dicho. Que todo debe ser entendido. Que todo debe ser corregido. Y con los años, quizás, llega algo distinto. Una humildad que no presume. La humildad de aceptar que hay cosas que no se resuelven con palabras. No porque sean oscuras, sino porque son demasiado reales. A veces, cuando intentas explicarte, te sientes lejos. Como si cada palabra te separara un paso. Y cuando dejas de explicar, te sientes cerca. Como si volvieras al lugar donde estabas antes de narrarte. Ese lugar no tiene título. Es como estar bajo un cielo abierto. No necesitas convencer al cielo de que existe. La mente, sin embargo, busca una historia. Busca un origen. Busca una meta. Busca una línea. Dice, ¿qué viene después?
¿Qué significa esto? ¿Estoy avanzando? Y la vida, tranquila, no contesta con frases. Contesta con estaciones. Con el cuerpo cansándose. Con la hambre apareciendo. Con la risa llegando sin permiso. Hay enseñanzas que no se aprenden. Se desaprenden. Como desaprender una tensión en los hombros. Como desaprender a apretar la mandíbula. Como vivir en defensa. No lo decides con fuerza. Lo notas. Y al notarlo, algo suelta. Eso es lo extraño. La conciencia no empuja. Ilumina. Y donde ilumina, lo innecesario se cae. Como hojas secas, a veces te preguntas por qué la gente busca tanto. Busca respuestas, busca caminos, busca señales. Y tú también buscaste. No hay culpa en eso. La búsqueda es una forma de amor confundido, un deseo de estar en casa. Pero la casa no siempre está al final del camino. A veces estaba detrás de la voz que decía, tengo que llegar. Y un día, sin anuncio, el camino se vuelve más lento. Como si el cuerpo dijera, ya basta. Y en esa lentitud, escuchas cosas pequeñas. El sonido de un ventilador, el roce de la ropa, el latido. Cositas que siempre estuvieron y que no pedían ser interpretadas. Hay una belleza discreta en eso. No la belleza que grita, la belleza que no necesita audiencia. Como una nube que cambia de forma sin explicar su motivo. Cuando estás muy atento, las palabras se vuelven grandes. No por importancia, por peso. Cada palabra puede agregar un mundo, y ese mundo puede separarte. Entonces eliges menos. No por control, por cuidado. Como quien no quiere ensuciar un agua clara. A veces el silencio es una forma de amor. No el amor romántico, el amor simple, el amor de no invadir, el amor de dejar que lo real sea real. Hay conversaciones donde se habla mucho y no se dice nada. Y hay miradas donde no se dice nada y algo se entiende. No es magia, es presencia. La presencia no necesita demostrar nada. Si intentas sostenerla, se escapa. Si intentas convertirla en idea, se endurece. Y sin embargo, cuando te rindes a lo obvio, aparece. Lo obvio, la respiración, la gravedad, el día que avanza, la tarde que cae. La mente dice, esto es cotidiano, y en ese juicio pierde. Pero tú, si miras sin prisa, descubres que lo cotidiano es profundo. No profundo como un secreto, profundo como el mar que no presume su fondo. Hay un momento en que ves tu propia necesidad de identidad. La ves como quien mira un barco pasar. Yo soy alguien que... Y la frase queda en el aire. Y tú no la completas. No por disciplina, por cansancio. Por un cansancio noble. El cansancio de sostener un personaje. El cansancio de explicarte incluso cuando nadie te lo pide. Y entonces aparece una suavidad. No estás fuera de la vida. Estás dentro. Dentro como una semilla en la tierra. No necesita anunciar su crecimiento. Crece. Cuando duele, duele. Y eso ya es bastante. Cuando hay miedo, hay miedo. Y eso ya es bastante. La historia extra es opcional. Pero el ego ama esa historia. Porque en la historia hay un yo que protagoniza. Un yo que sufre. Un yo que tiene razón. Un yo que quiere ganar. A veces te das cuenta de eso en medio de una discusión. Estás hablando. Y una parte de ti observa. Observa el impulso de convencer. Observa el impulso de cerrar. Observa el impulso de ser alguien.
Y en esa observación, por un segundo, aparece el espacio. No se trata de callarte, se trata de ver. Ver que el impulso existe y que no eres ese impulso. Hay días en que esa observación dura un parpadeo y luego regresas a la historia. Y está bien. El despertar no es una línea recta, no es una medalla, no es un estado permanente. A veces es apenas un descanso del comentario, un descanso del juicio, un descanso del yo. Y ese descanso, aunque dure poco, cambia el sabor del día, como una brisa que entra por una ventana. No se queda, pero refresca. Hay gente que cree que madurar es saber responder, pero quizá madurar también es saber no responder, no por indiferencia, por claridad, porque no todo merece un argumento, porque no toda pregunta necesita una respuesta. Hay preguntas que son solo ansiedad buscando alimento, y tú lo notas cuando una pregunta no te abre, te aprieta. Entonces no la sigues. No por rechazo, por cuidado. Como cuando el río está crecido y tú no cruzas. Esperas. La mente se impacienta con el no saber. Quiere cerrar la puerta. Quiere poner un rótulo. Quiere guardar. Pero el no saber tiene un sabor limpio. En el no saber no hay personaje. Solo hay vida. Hay un tipo de silencio que nace cuando ya viste demasiado, cuando ya escuchaste demasiadas versiones, cuando ya te diste cuenta de que cada versión es parcial. Entonces el silencio no es vacío, es respeto. Respeto por lo que no cabe en una frase. Los días siguen trayendo cosas pequeñas, cosas grandes, y tú sigues siendo humano. Te enojas, te confundes, te distraes. No hay un punto donde eso se acaba, pero hay un punto donde eso ya no define todo, como nubes que pasan sin tapar el cielo entero. A veces te preguntas por qué las personas que están muy presentes parecen menos interesadas en explicar. Quizá porque ven que explicar también es una forma de controlar cómo el otro debe entender. Controlar cómo debe sentirse, controlar cómo debe llegar. Y cuando ves eso, se vuelve difícil hablar de más. No por superioridad, por ternura, porque sabes lo fácil que es perderse en palabras, como perderse en un bosque de ideas. Entonces eliges lo sencillo, una frase corta, una mirada, un gesto, y muchas veces eso alcanza. La verdad no necesita defensa. La verdad no compite. Existe. Como el sol que sale aunque alguien discuta su luz. Hay una paz extraña en aceptar que no todo se entiende. No es resignación. Es descanso. Como apoyar la espalda en una silla después de caminar mucho. Y en ese descanso, algo se abre. No una teoría, no un mapa. Algo más silencioso. Un sentir que no necesita nombre. A veces la mente intenta apropiarse de ese sentir. Dice, esto es tal cosa. Dice, ya llegué. Dice, ahora soy distinto. Y en ese intento, el sentir se encoge. Como una mano cerrándose sobre agua. Tú lo notas y sonríes por dentro. No te culpas, simplemente ves el movimiento. Y cuando lo ves, el movimiento se calma solo. El ego necesita identificarse incluso con el silencio. Quiere decir, yo soy alguien que está en silencio. Pero el silencio real no tiene dueño. No dice mío, no dice tuyo. Solo sucede, como la noche cayendo. En algunos momentos, la vida te coloca frente a una pérdida. Algo se va, alguien se va,
y el dolor aparece, y la historia aparece. Y tú en medio de eso, quizá puedas ver una diferencia leve, entre sentir y narrar. El sentir es directo, como una ola. La narración es larga, como una cadena. Y a veces, cuando la ola pasa, la cadena queda. No para castigarte, sino porque la mente cree que así protege. Te protege de sentir otra vez. Te protege de la incertidumbre. Te protege del amor que no controla. Y un día, quizá, te das cuenta de que la vida no te pide estar protegido. Te pide estar vivo. Vivo incluso en lo frágil. La fragilidad no es un error, es parte del clima humano. Y cuando lo aceptas, algo se suaviza. No se vuelve fácil, se vuelve verdadero. Hay una enseñanza silenciosa en el cuerpo. El cuerpo no teoriza, no presume. Tiene hambre, tiene sueño, tiembla, se calienta, se enfría. Y tú puedes estar allí con eso, sin traducirlo, solo estar. A veces eso es lo más espiritual que existe, pero ni siquiera hace falta llamarlo espiritual, porque nombrarlo puede hacerlo pesado. La vida es ligera cuando no la cargas de conceptos, como una hoja que flota. Hay instantes en que miras a alguien hablando con fuerza, defendiendo su identidad, defendiendo su historia, y tú reconoces algo. Reconoces a tu propio ego en esa escena, y no lo juzgas, porque tú también fuiste esa voz, y a veces todavía lo eres. Esa compasión no es un pensamiento bonito, es una comprensión tranquila, como el mar entendiendo a las olas. La presencia misma enseña, no porque quiera enseñar, sino porque es contagiosa. Si tú estás aquí, el otro lo siente. No necesita que le expliques nada, porque antes de las palabras hay un ambiente, un clima. Y tu calma crea un clima. No como técnica, como consecuencia. La mente, al escuchar esto, quiere tomar nota. Quiere hacer un plan. Pero esto no es un plan. Es un ver. Un volver. Un soltar y volver de nuevo. La madurez se parece a eso. No a llegar, a volver. Volver al cuerpo. Volver al instante. Volver a lo simple. Sin hacer bandera. Sin decir, esto es mío. Te das cuenta de que muchas discusiones no son por la verdad, son por la identidad. No quieres cambiar eso a la fuerza, solo lo ves. Y al verlo, ya no te arrastra igual, como ver una nube antes de que tape el sol. A veces alguien te pregunta algo profundo, y tú notas que no tienes respuesta. Y en otro tiempo eso habría sido vergüenza. Ahora es descanso, porque la respuesta muchas veces es una forma de cerrar, y tú ya no quieres cerrar tan rápido. Prefieres dejar abierto, como dejar una ventana sin miedo. Hay un lugar en ti que no necesita historia, un lugar que mira. Ese lugar estaba cuando eras niño, antes de que aprendieras a explicarte, antes de que aprendieras a justificar. Ese lugar no es infantil, es antiguo, como la tierra. No habla, pero sostiene. En ese sostener, la vida se vuelve más directa. El agua sabe a agua. El pan sabe a pan. La tarde sabe a tarde. No necesitas añadir. Y sin embargo, la mente vuelve. Vuelve con su hábito, con su voz, con su prisa. Y tú la escuchas. No la empujas, porque empujar también es otra historia. Solo la escuchas y sigues respirando. Hay algo hermoso en esa paciencia. No es resignación, es espacio, como el cielo dejando pasar todo. Cuando el ver se vuelve más profundo, la explicación se disuelve. No porque ya lo sepas todo, sino porque ya no necesitas cerrar. La vida no es un examen, es un río. No te pide conclusiones, te pide presencia. Y presencia no es algo que hagas, es algo que queda cuando dejas de hacer tanto. Te sorprende lo simple que es, y también lo difícil que es no complicarlo. Por eso vuelves, una y otra vez. Vuelves a sentir tus manos. Vuelves a sentir el aire.
vuelves a sentir el sonido que ya estaba. Y cuando vuelves, por un instante, se cae la narración. No se rompa para siempre, solo se cae, como una hoja que suelta el árbol en su momento. Y en ese momento no hay nada que demostrar. Solo estás aquí. El mundo sigue. Y tú, sin buscar una frase perfecta, lo miras. Te quedas un poco más. Respiras. Y en ese respirar, sin nombrarlo, algo está en paz.